Entonces, ya les había mencionado que las dos fórmulas son idénticas, esta fórmula y esta fórmula son idénticas, porque había es el exponente al que se eleva la base, por eso el resultado es 1. Ahora bien, cuando derivo, simplemente hay que entender que esto se llama argumento, entre el argumento por el logaritmo neperiano de la base por la derivada del argumento. La derivada del argumento, habíamos dicho que la primera, perdón, por ser una suma, va a ser la suma de las dos derivadas, y por ser una potencia, es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y la derivada del segundo sumando es una constante que es 2 por la derivada de la variable con respecto a la variable independiente. Y de ahí pues ya apliqué la derivada. Después sabemos que debemos de utilizar la jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones sabemos que hay que multiplicar numerador y dividirlo entre el denominador. Obviamente acomodarlo como debe de ser, ¿no? Primero el signo, luego el coeficiente, luego etcétera, etcétera, ¿no? Entonces de aquí me queda que la derivada que acabamos de realizar, entonces es en el numerador logaritmo neperiano de 4. ¿Qué es logaritmo neperiano de 4? Es un signo, un coeficiente, una variable, una función exponencial, una función logarítmica, una función trigonométrica o una arcofunción. ¿Qué es el logaritmo neperiano de 4? ¿Qué es? ¿Un exponente? Primero díganme su número de lista, porfa. 31. 31, ¿qué es? ¿Es un exponente? No, no es un exponente. Acuérdate que el exponente es el número 25. de 25, ¿qué es? ¿Es una potencia? No, porque una potencia es una base elevada al exponente. ¿Alguien 14. más? 14, ¿qué es? Es una función exponencial. No, porque una función exponencial es una base que está elevado al exponente. 45. 45, ¿qué es? ¿Una función logarítmica? No, porque la función logarítmica debe tener precisamente la palabra logaritmo, pero debe tener un argumento. Y el argumento siempre está referido a una variable. Entonces no es una función logarítmica. 38, dime qué es. ¿Una notación logarítmica? No, tampoco, porque notación logarítmica es una manera de escribir el logaritmo. 14, ¿qué es? Sería un coeficiente. Es un coeficiente, muy bien, es un coeficiente. ¿Cómo sé que es un coeficiente? Porque si yo agarro la calculadora y le oprimo la tecla logaritmo neperiano de 4, me va a dar un valor constante. Y como me va a dar un valor constante, tiene que estar entonces al principio, porque es precisamente una función, es un coeficiente. Ahí tengan cuidado en el nombre y en saber identificar, porque esa es la parte importante de acomodar los términos, ¿no? Si no sé qué es cada cosa, pues nunca voy a poder acomodar. Entonces, ¿por qué escribo primero el logaritmo? Porque es un coeficiente. Una vez que ya escribí el coeficiente, me voy con el denominador. El denominador aquí es un t cuadrada más un 2t, perdón. Y en el numerador, si ustedes se dan cuenta, me va a quedar un 2t más 1. Más 2t más 1. Ahora bien, ¿ya terminé? Profe, ¿no es más 2? No es más 2, Así es, más 2. Dime, chiquillo, que me dijiste que era más 2, ¿qué número de lista tienes? 14. Ok, sale bien, más 2. Ahí tuve un error en la escritura. Ahora bien, díganme, ¿ya acabé? 38. 38, dime. No, no, falta factorizar. Ok, falta factorizar. Entonces, acuérdense que para que ya haya terminado la derivada, debe de, entre otras cosas, estar factorizado. Entonces reviso la factorización y si ustedes se dan cuenta, yo puedo factorizar por máximo común divisor. Recuerden que no se llama factor común, ¿eh? Es factorizar por máximo común divisor. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el denominador tengo un factor común que es la t.
pero el máximo común divisor me indica que debo de elegir el exponente menor. Por lo tanto, si yo me doy cuenta del exponente menor, pues el exponente menor que tengo en la t es el 1. Entonces, por eso es el asunto de el máximo común divisor, porque el máximo común divisor te agrega los exponentes que tú puedas manejar, tener o utilizar cuando estás factorizando. Entonces, si yo voy a factorizar, lo voy a escribir por aquí arriba para aprovechar mejor el espacio. Entonces, si yo factorizo utilizando el máximo común divisor, ok, entonces resulta que lo que voy a obtener es que la derivada de la función que depende del tiempo con respecto a la variable independiente, que también es el tiempo, es el logaritmo neperiano de 4 por... Si ustedes observan, acá también hay máximo común divisor. Y el máximo común divisor, ese sí obedece solamente al factor común. ¿Y cuál es el factor común? Pues el factor común es 2. Como el factor común es 2, entonces el 2 es coeficiente. Y al ser coeficiente, se debe de escribir con los coeficientes. O sea, debo de escribir un 2 por el logaritmo neperiano de 4. Fíjense cómo este 2 se factoriza de esta función exponencial, pero se escribe hasta el principio. Por lo tanto, que no les cause eso ruido para decir, es que ¿dónde quedó? ¿Por qué no lo pone al ladito, no? Generalmente siempre que lo queremos factorizar, lo queremos escribir del lado izquierdo, pegado al paréntesis, pero también hay que entender que hay que seguir el orden que me determina el término. Entonces, si ustedes dividen el 2t entre este 2, que es el que estoy factorizando, pues el resultado solamente es t. Fíjense cómo no voy a escribir un paréntesis. No voy a escribir un paréntesis. ¿Por qué no lo voy a escribir? Porque la raya de fracción ya es un paréntesis. Por lo tanto, si escribo otro paréntesis, pues ya estaría escribiendo un pleonasmo matemático, ¿no? Por eso no se escribe. Luego, si yo divido el más 2 entre el más 2, pues resulta que signo entre signo me queda más y 2 entre 2 me queda 1. Por lo tanto, aquí debe de ser un t más 1. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque este 2 está siendo dividido entre este 2. 2 entre 2 me da 1. Y hago lo mismo de máximo común divisor en el denominador. En el denominador aquí tengo una t, aquí sí escribo paréntesis porque lo voy a escribir adentro de lo que es el denominador. Entonces aquí me va a quedar una t que me da lo mismo, divido el término entre el máximo común divisor, t cuadrada entre t me da por resultado la t. Déjenme borrarle esto, la t, y luego otra vez el más 2t entre el máximo común divisor, que es la t, me da un más 2. Este también lo escribo. Acuérdense que es elemento por elemento, o sea, divido signo, divido coeficiente y divido variable, ¿no? Y el resultado me da más 2. Ahora bien, fíjense bien, esto que está aquí aparentemente ya está bien escrito, pero acuérdense que deben de estar separados coeficientes de variables de funciones exponenciales. Entonces, aunque esto sea muy drástico, lo que voy a decir, así lo tienen que hacer, porque a la larga van a implementar ustedes. Y si van a implementar, no pueden dejar juntos todas las cosas, porque a la hora de la implementación en física, química, biología, etcétera, etcétera, necesitan entender esas diferencias entre cada elemento para uno poderlo llevar al laboratorio de una manera, el otro llevarlo de otra manera. A lo mejor uno quiere decir el mechero, a lo mejor otro quiere decir la destilación, a lo mejor el otro elemento quiere decir una mayor concentración, a lo mejor el otro quiere decir un catalizador. Por eso tienen que estar separados, no pueden estar juntos. Como deben de estar separados, entonces yo debí de haber escrito desde el principio un 1 entre t, que es la variable, para poder dejar a las funciones exponenciales en el otro paréntesis sin que haya ningún problema. Entonces este t más 2 lo dejo solito en el denominador y ahora sí ya está bien escrito. ¿Por qué está bien escrito? Porque esta primera parte se llama coeficiente, esta segunda parte se llama variable y esta tercera parte se llama función exponencial. ¿Por qué se llama función exponencial? Porque es una base que está elevada a una exponente que es 1.
es una base que está elevado a un exponente que es 1. Recuerden que la diferencia entre variable y función exponencial es que la variable es una letra que tiene un exponente. Y si ustedes se dan cuenta, esta letra, el exponente que le corresponde es un -1. No lo escribo así porque en los resultados no puede haber exponentes negativos, pero yo sé que es el recíproco de la t, que es el recíproco de la variable. Muy a diferencia de la otra parte, donde la otra parte habla de una letra que posiblemente tenga exponente más una constante. Y entonces al ser una suma, ya se convierte en una base con exponente que, como les dije, está elevado a la 1. No se escribe el 1 porque ya está escrita una vez. No se escribe el paréntesis porque la raya de fracciones son paréntesis. Entonces, ahora sí, ya está bien escrito y ya tengo el resultado. ¿Por qué tengo el resultado? Porque no hay operaciones. Acuérdense que no hay términos semejantes y como no hay términos semejantes no se pueden sumar. Y no hay exponentes negativos, no hay raíces en el denominador, ya realicé todas las operaciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, alguien dígame, ¿puedo dividir esta t entre esta t? ¿Sí, por qué o no por qué? 52. 52. 36. Dime 52. No, porque forma un sumando y no es un factor. Ok, te pongo medio punto. ¿Alguien más me puede decir por qué? 26. 36. Dime 26. Porque ya está factorizado. No, esa no es la razón. ¿Alguien más? ¿Por qué no se... 36. 36, dime. No se puede porque tiene signos interponiéndose entre ellas. Entonces, solo se puede dividir cuando no tiene signos y está multiplicando. Ok, te corrijo tu punto de vista, ¿eh? No se llaman signos, se llama operación. Ahí es una operación suma. Hay que tener cuidado en eso. Y la razón tampoco es la que tú me dijiste. ¿Alguien más? 38. 38, dime. Es porque la raya de fracción indica que son unos paréntesis, entonces debe de realizar primero la operación Ok, esa es la razón. dentro de los... Ajá, muy bien. Esa es la razón. Acuérdense de esa razón porque las que me dijeron sus compañeros estaban como a medias o no, ¿no? Esta raya de fracción es un paréntesis. Como es un paréntesis, por jerarquía de operaciones, primero debo de realizar la suma. No es un signo, es una operación. Y ya saben que una operación es una instrucción. Entonces, tiene una dualidad, es operación, pero también es signo del 2, ¿no? Ahí hay que tener bien claro ese concepto, ¿no? Entonces, como primero debe de hacer la suma y no se puede porque no son términos semejantes, entonces no puedo pasar a la siguiente operación, donde la siguiente operación es una división. Por eso les dije, ¿se pueden dividir estos? No. ¿Por qué? Porque primero debo de hacer la suma. ¿Y por qué debo de hacer primero la suma? Pues porque la raya de fracción es un paréntesis y eso me dice que primero haga la suma. Y si no se puede, pues ya no puedo pasar a la división. Eso les va a servir para que cuando ustedes estén solos realizando su examen, llámese de admisión a la superior, llámese de selección para un trabajo o llámese exposición con mis jefes, pues les explican adecuadamente, ¿no? No nada más les digan porque sí. Si en algún momento le dicen a su jefe 3 a la 0 es 1 porque sí, los va a correr porque no es porque sí, es porque siempre hay una razón por la cual las cosas se argumentan para hacerlas, ¿no? Nunca se hace de manera visceral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, vámonos a la siguiente. Profe, tengo una duda. Sí, yo también. Dime. Bueno, ya en el resultado final, Ajá. el 2 no afecta a los demás factores. Y bueno, se supone que nada más era para factorizar el numerador, ¿no? Ajá. Pero cuando se pasó al lado del logaritmo, ya también afecta el denominador. Ok, vamos a aclarar del concepto, ¿sale bien? Entonces, tú me dijiste cuando se pasó. No, no se pasa. Por propiedad conmutativa, primero deben estar los coeficientes y el orden de los factores no altera el producto. Por eso lo puedo escribir al principio. Ahora bien, acuérdate que la multiplicación de números racionales menciona que aquí abajo hay un 1 y el 2 multiplica exclusivamente al numerador y el 1 multiplica al denominador. Entonces, ese 2 por multiplicación de números racionales tiene un 1 en el denominador. Por lo tanto, como tú dijiste, el 2 ya no afecta a los dos. El 2 solamente multiplica los numeradores
porque la multiplicación es numerador por numerador por numerador y denominador por denominador por denominador, pero nunca este 2 va a multiplicar al denominador. Eso ahí es un concepto que así no lo explican en la primaria, o sea, eso no es más que el reflejo de alguien que te lo enseñó inadecuadamente. Y ahora sí, por favor, corrige ese concepto. Acuérdate que de manera natural siempre vas a seguir diciendo el 2 multiplica abajo y multiplica arriba. Eso es de manera natural porque ya tu conocimiento tiene muchos años. Entonces debes de hacer el esfuerzo porque no te afecte ese conocimiento más. O sea, piénsalo más, acuérdate del concepto y aplícalo, ¿no? Eso es algo que ocurre también en la vida. A veces aprendemos que mentir, por ejemplo, ¿no? Mentir es siempre y de manera inmediata lo haces. Pero hay que entender que la mentira pues es mala, ¿no? Alguna vez aprendimos a mentir porque queríamos salvarnos de la regañada que nos diera nuestro papá o nuestra mamá por alguna travesura, ¿no? Pero eso es malo, no hay que mentir, sobre todo a la pareja, ¿no? A la pareja con la que trabajas, a la pareja con la que haces equipo, a la pareja que anda contigo, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta, observación o lo que sea? Oh, Yo, profesor, tengo una pregunta. dime. En las fórmulas que usted nos dio, el producto del logaritmo natural con la base está en el denominador. ¿Eso no afecta aquí? Exacto, sí, esa era la duda que yo tenía. Porque resulta que va en el denominador, no va en el numerador. Ahorita que me estaba acordando de la fórmula, les digo luego como que me pierdo. No va en el numerador, va en el denominador. Ahí hagan la corrección, porque cuando me dijeron la fórmula, yo la escribí mal. Me la dijo bien, pero yo la escribí mal. Entonces aquí hay que hacer una corrección. Este logaritmo no debe de ir en el numerador, sino debe de estar multiplicando al denominador. Entonces aquí hay que agregarle un paréntesis, así se debe de haber escrito originalmente la fórmula. Y entonces esto implica que que está aquí no debe de ir aquí, debe de ir aquí abajo. Y entonces aquí lo mismo, con este logaritmo también debe de estar en el denominador y el 2 debe de estar en el numerador. Y entonces ya las cosas cambian un poco, porque hace rato les dije que ya se había terminado. ¿Sale bien? Como debe de estar así, entonces todavía no se ha terminado. ¿Por qué todavía no se ha terminado? Pues porque les dije que deben de concluirse las operaciones. Y si ustedes se acuerdan, hay una ley de los logaritmos, que en realidad no es una ley, es una propiedad, pero todo el mundo le dice ley. Entonces dejémoslo en ley, aunque es una propiedad, donde menciona que el logaritmo de una potencia se escribe como el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Entonces, si ustedes se acuerdan de eso y aparte lo unen al concepto de factorización, que ya saben que factorización es expresar en factores, resulta que el 4 se puede expresar en factores. Y si ustedes factorizan al 4, el 4 les da un 2 a la 2. Y por lo tanto el 4, al ser un 2 a la 2, pueden aplicar la ley del logaritmo. Y entonces, si aplican ustedes la ley del logaritmo, les va a quedar lo siguiente. Y lo siguiente es que la derivada de la función que depende del tiempo con respecto al tiempo es un 2 entre un 2 por el logaritmo neperiano de 2 por 1 entre t por t más 1 entre t más 2. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, todavía pueden hacer la operación de la división de el 2 entre el 2. Obviamente el 2 entre 2 me da 1, y al darme 1, entonces resulta que obviamente aquí fue por jerarquía de operaciones, entonces ya tienen que la derivada de la función con respecto al tiempo, con respecto a la misma variable, es 2 entre 2, como estoy repartiendo, quiere decir que me va a dar 1. El resultado es 1, el logaritmo neperiano de 2 sigue estando en el denominador, multiplicado por 1 entre t, multiplicado por t más 1, entre t más 2. Y entonces ahora sí, ya acabé, porque ya hice todas las operaciones. Y obviamente
estoy factorizando. Acuérdense que factorización es expresar en factores. Entonces lo que me faltaba aquí era factorizar el 4. En la otra no tenía mucho caso porque pues no iba a ayudar en tanto, pero aquí sí, porque puedo hacer posteriormente una división. Entonces, aunque no se vea, deben tener presentes las leyes de logaritmos porque a veces las vamos a utilizar, no siempre, pero a veces sí las vamos a utilizar, para que tengan todo bien conceptualizado, pues. O sea, entiendan que lo importante son los conceptos. No es llegar hasta donde dice el resultado, ¿no? Sino aplicar todos los conceptos. Ahora bien, seguramente en el semestre que entra, en cálculo integral, va a haber alguien que les diga, es que ese resultado está mal. El resultado lo tienen que escribir como t más 1 entre logaritmo de 2 por t más 2. Y para eso le tiene que agregar paréntesis. Y entonces, si su maestro de quinto semestre le dice que eso está bien, muy seguramente es matemático. O sea, no es ingeniero. Y la diferencia que tenemos los ingenieros con los matemáticos es que los matemáticos solamente saben hacer matemáticas, pero no saben implementar. Y ustedes no van a ser matemáticos. La gran mayoría de ustedes van a ser ingenieros, doctores, licenciados, abogados, contadores, etcétera. Y todo eso es aplicación. Y en la aplicación esto no me sirve. A los matemáticos sí les sirve, porque nada más van a hacer operaciones, nada más van a hacer matemáticas. Pero a nosotros esto es lo que nos va a servir. Así que por favor, si su maestro del semestre que entra les dice que esto está mal y que esto está bien, háganle caso. No le debatan nada porque no va a entender, pues. A veces los matemáticos son muy orgullosos, necios, egocentristas, no escuchan. Y peor tantito los adultos también somos así, ¿no? O sea, los adultos dicen, es que es como yo digo y ya, ¿no? Es complicado. Entonces no entren en debate, si acaso alguien explíquele, y si no lo quiere entender, pues háganlo como él dice, ya pues. Simplemente ustedes sepan que así va a ser en la superior. Así es lo importante, pues. Bueno, así es en la superior, no en matemáticas, porque con los matemáticos van a decir lo mismo. Pero ya cuando estamos aplicando biología, química, fisiología, etcétera, etcétera, entonces esos resultados sí deben de ser separados para poderlo implementar, para poder implementar la constante, para poder implementar la función y para poder implementar la función exponencial. Son 3 dispositivos diferentes. En electrónica hay sumadores, en electrónica hay restadores, en electrónica hay multiplicadores y en electrónica hay divisores. Cada circuito se aplica de manera diferente y cada circuito obedece a cada parte del término. Por eso sé que se debe dar de manera separada. Siempre ha sido así. En las aplicaciones siempre es de manera separada. Por eso déjenlo así, ¿no? O bueno, acostúmbrense a hacerlo así. Y si les dicen otra cosa, pues háganlo, ¿no? No se peleen tanto por trivialidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, vámonos con el siguiente. Esta también está bonita. Ok, ¿ya están viendo el ejercicio? Ya, profe. Ok, sale bien. Entonces, ya saben la fórmula, ¿eh? Como ya saben la fórmula, no lo voy a repetir. Acuérdense que hay que estarles aprendiendo. Entonces, si yo voy a derivar, entonces la derivada de la función que depende de la s, hagan bien marcada su s para que no se confunda con un 5, yo por eso le pongo colita, es 1 entre el argumento. Ustedes saben que el argumento es todo lo que está después del logaritmo. Por lo tanto, 1 entre el argumento es una s cúbica que multiplica 4 menos s cuadrada elevado al cuadrado por el logaritmo neperiano de la base. ¿Qué base hay acá? 31. 31, dime. ¿Base 10? Ok, es base 10. Entonces, ¿por qué sé que es base 10? Pues porque nos dijeron desde el semestre de segundo, nos dijeron que siempre que no haya un número escrito, pues la base es el 10. Entonces, ahí el logaritmo neperiano de el número 10 multiplicado por la derivada de
lo que tengo aquí. Y lo que tengo aquí en el argumento, la derivada del argumento es un producto. Díganme la derivada del producto. 15. 15, dime. Es el primer factor que multiplica la derivada del segundo factor más el segundo factor que multiplica la derivada del primer factor. Ok, gracias. Entonces, es, como me dijo su compañero, el primer factor. Entonces, si voy a escribir el primer factor, dejen aquí, borro esto. El primer factor es el S cúbica multiplicado por la derivada del segundo factor. Pero el segundo factor es una potencia. Díganme la derivada de la potencia. 31. 31, dime. Es el exponente por la base elevada al exponente menos 1 por la derivada de la base. Ok, gracias. Entonces, siguiendo lo que me dice la derivada, es el exponente que es 2. Acuérdense que ya estoy con el segundo factor. Es el exponente que es 2 multiplicado por la base, donde la base es 4 menos s cuadrada, elevado al exponente que tenía menos 1, donde obviamente eso es 1, y como es 1 no se escribe, multiplicado por la derivada de la base. Pero la derivada de la base es una resta. Por lo tanto, al ser la resta, debe ser la derivada del minuendo menos la derivada del sustraendo. ¿Alguien me puede decir cuál es la fórmula que voy a aplicar para la derivada de 4? 15. 15. 14. Dime 15. La derivada de una constante, solo la constante. Ok, es la derivada de una constante. Y la derivada de una constante, sabemos que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, como la derivada de una constante es 0, pues ya escribo aquí el 0 que perteneció a la derivada de la constante, que es el 4. Y luego la derivada de la potencia, pues ya me la dijeron. O sea que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, donde me vuelve a dar 1, no se escribe, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, que también es eso. Y eso fue el primer factor por la derivada del segundo factor, más. ¿Alguna duda en lo que acabo de escribir, chiquillos? Porque de aquí en adelante van a ser puras derivadas en un solo paso. Ok. Y luego dice que es el segundo factor. El segundo factor, pues ya sabemos que es toda la potencia, la más grande. Entonces, aquí voy a escribir el segundo factor, que es el 4 menos s cuadrada elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada del primer factor, donde este primer factor habíamos dicho que es una potencia. Al ser una potencia, la derivada es el exponente por la base elevado al exponente que tenía menos 1, que obviamente me da 2, multiplicado por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y ahí se acaba. Entonces, la derivada es el primer factor por la derivada del segundo. Y la otra parte fue el segundo factor por la derivada del primero, que es todo lo demás. Y de ahí ya se tiene la derivada. ¿Sale bien? Acostúmbrense a hacerla en un solo paso. No la hagan en más pasos, porque si no se van a perder en la derivada y van a pensar que la derivada es lo más importante. Y cuando lleguen a química y tengan que derivar y luego integrar y luego implementar, se van a tardar una eternidad en matemáticas y no le van a tomar sabor a química. La química es lo importante, por eso ahorita aprendan bien a derivar para que no haya tanto problema. Por cierto, hubo alguien que me dijo que no había subido el video del viernes pasado, del lunes pasado, algo así, y no le tomé su participación. ¿Quién me lo dijo? Yo, el número 26. Ok, gracias, Dios te pague. Se me había olvidado, pero ya cuando los vi, me acordé que no te había puesto nada. Sale bien. ¿Y qué más? ¿El de la derivada de la constante sí te tomé la participación? No, profesor, pero ya caben mis participaciones. Ah, ok, va acá. Bueno, sale bien. Entonces, ya que derivé, acuérdense que hay que multiplicar. Y esa multiplicación obedece básicamente a jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones tiene que estar ligada con los términos. O sea, en otras palabras, tienes que saber qué vas a multiplicar, por qué. Y entonces aquí entenderé que todo esto es un término, porque está separada por el signo más y aquí viene el otro término. Perdón, está separada por la operación suma. Recuerden que la operación suma o la operación resta es lo que va a separar.
Entonces ya puedo escribir que la derivada de la función que depende de s con respecto a la misma variable que es s se calcula como. Y ya vamos a escribir una sola raya de fracción. Y entonces comienzo con el primer término. Del primer término me doy cuenta que hay un signo que es este menos. ¿Cómo sé que ese signo, cómo sé que esa operación resta se convierte en signo? Porque si se dan cuenta no hay minuendo. Como no hay minuendo, pues entonces ya no es propiamente una resta, sino ahora sí es un signo. Por eso se escribe el menos. Luego me voy con los coeficientes. Si yo me voy con los coeficientes, resulta que tengo este coeficiente 2 que está multiplicando este coeficiente 2 y esta derivada de ese con respecto a ese que me da 1. ¿Por qué este 4 no es coeficiente? Porque es minuendo. Y entonces ya me doy cuenta que el producto de los coeficientes me da un 4. Luego me voy con las variables con exponente. Y las variables con exponente me doy cuenta que está esta s cúbica y que está esta s. Esta s cuadrada no es variable con exponente porque es un sustraendo. Entonces debido a eso solamente hago la multiplicación de las variables que están multiplicando y aquí me queda una s cuarta. Y por último me voy con la función exponencial, donde la función exponencial solamente es esta. Y como nada más es esa, pues ya nada más escribo el 4 menos s cuadrado. Lo estoy haciendo por pasos, ¿eh? De una vez ya pude haber factorizado, pero primero lo acomodo por términos y luego voy a factorizar para que vayan viendo las diferencias, porque si me empiezo a saltar pasos pudieran tener confusiones, ¿no? Ahora bien, me voy con el siguiente. El signo, pues es el positivo del siguiente término. No es el negativo porque ese me está indicando la operación. Entonces, para el segundo término, aquí lo voy a separar. Segundo término y primer término, para que les quede más clara la idea. Entonces, ya que escribí el signo, que fue un signo positivo, me voy al coeficiente. Y el coeficiente resulta que son los números que multiplican. Este no es coeficiente porque es un minuendo. Estos no son coeficientes porque se llaman exponentes. Este tampoco es coeficiente porque se llama exponente. Y el único coeficiente es el 3. El 3 y el ds en ds, que también es 1. Por lo tanto, el único coeficiente es el 3. Ya escribí el 3. Y luego me voy con las variables. Si me voy por las variables, la variable es la s cuadrada, no hay otra variable en el segundo término. El s cuadrada de acá no se llama variable, sino se llama sustraendo, por lo tanto no es variable y está en una función exponencial y por lo tanto aquí escribo la s cuadrada y por último escribo la función exponencial, donde la función exponencial es esta que estoy aquí marcando, quedándome un 4 menos s cuadrada elevado al cuadrado. Y el denominador hago lo mismo. El coeficiente, si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a lo que les había dicho hace rato, bueno, primero empezaremos con signo. Si se dan cuenta, esta es una resta. Como es una resta, no es signo, entonces el signo queda positivo. Luego me voy con el coeficiente. El coeficiente es el número que multiplica. Ya les expliqué que este es un número, el logaritmo neperiano de 10 es un número. Este 4 es minuendo, por eso no es coeficiente. Y estos 12 son exponentes, por lo tanto el único coeficiente es el logaritmo neperiano de 10, que va a multiplicar a la variable. Y la variable, si ustedes se dan cuenta, la única variable que yo tengo es la s cúbica, y es la s cúbica porque resulta que la otra variable que tengo por acá, esta otra variable es un sustraendo. Por lo tanto, la única variable que yo tengo es la s cúbica y luego la función exponencial, pues ahí me queda un 4 menos s cuadrada elevado al cuadrado. Ahora bien, para que no haya aquí un conflicto, porque si se dan cuenta ahí como que pareciera que están multiplicándose y que es argumento, vamos a poner un paréntesis sobre el logaritmo de 10 para decir que el logaritmo solamente tiene un argumento que es 10. Si no pongo ese paréntesis, pudiera confundirse con que todo el argumento es ese. Por lo tanto, le escribimos de aquí un paréntesis para que indiquemos que ese es el argumento. No me conviene escribir un paréntesis sobre la s cúbica porque se seguiría indicando la multiplicación entre esos dos.
Por lo tanto, es mejor escribirle el paréntesis al logaritmo para indicar que el argumento del logaritmo solamente es el 10. Y con eso ya se asegura la claridad de lo que estamos escribiendo y que no se preste a confusiones. Ahora bien, ya que hice eso, pues sabemos que lo que continúa es factorizar utilizando al máximo común divisor. Recuerden que el máximo común divisor es el factor común, pero el máximo común divisor le agrega que debe ser el exponente más chico o en los números el número que divide a los demás. Por lo tanto, si comienzo con signo, aquí puedo hacer dos cosas. Puedo factorizar el signo o puedo escribir primero el positivo. Para ensayar la primera parte de factorizar al signo, que es importante porque a veces se les olvida cómo factorizar el signo, precisamente vamos a factorizar ese signo. Y el signo que vamos a factorizar es el primer signo que está, que precisamente es el número negativo. Entonces fíjense cómo no es un factor común, porque en los dos no hay negativo, pero como comienzo con negativo, por eso voy a factorizar el signo, solamente porque comienza por negativo. Luego me voy a los coeficientes. Si ustedes se dan cuenta, los coeficientes son diferentes, el 4 y el 3 no tienen factor común, por lo tanto ahí no voy a utilizar nada. Pero cuando me voy con las variables, revisen como si hay una variable que es común, que es la s, y entonces lo que hago es elegir al exponente menor. Acuérdense que el máximo común divisor habla del exponente menor, por lo tanto el exponente menor que yo tengo es una s cuadrada, y luego me voy a la función exponencial. Y si ustedes observan en la función exponencial, resulta que también son comunes, pero se elige al exponente menor, y el exponente menor sabemos que es el 1, por eso aquí escribo al 4 menos s cuadrada. Estoy factorizando al máximo común divisor. Acá en el denominador simplemente lo dejo igual, escribo logaritmo de 10 por s cúbica por 4 menos s cuadrada elevado al cuadrado. Y ahora bien, como factoricé que es el máximo común divisor, acuérdense que debo de hacer la división de todo este término entre este término. Eso me implica la factorización del máximo común divisor. Este término lo divido entre este término. Si hago la división, entonces me tengo que ir elemento por elemento. Y si me voy elemento por elemento, menos entre menos me da más, que sabemos que el más no se escribe. Luego, 4 entre 1, que son coeficientes, me da 4. Luego, s cuarta entre s cuadrada, me da s cuadrada. No lo estoy señalando, pero pues aquí se ve que hay una s cuarta y que hay una s cuadrada, ¿no? Y luego cuando divido este paréntesis entre este paréntesis, pues el resultado me da 1. Y como 1 es coeficiente, 1 por 4 sigue siendo 4. Y ya hice la factorización. Recuerden que la factorización es la división de los términos yéndome elemento por elemento. Luego me voy al siguiente término. Este siguiente término lo voy a dividir entre este término. Si yo hago la división, otra vez debe de ser elemento por elemento. Eso quiere decir que primero tengo que dividir signo entre signo, luego coeficiente entre coeficiente, que es el 1, luego s cuadrada entre s cuadrada, que me va a dar 1, y luego este paréntesis entre este paréntesis, que por leyes de los exponentes me va a quedar el exponente a la 1. Por lo tanto, haciendo eso que les acabo de decir, la división de más entre menos me dio menos, el 3 entre 1 me dio 3, el s cuadrada entre s cuadrada me da 1, pero 1 por 3 sigue siendo 3, y el 4 menos s al cuadrado entre 4 menos s cuadrada, por división de potencias me va a quedar el exponente 1, y por lo tanto aquí escribo 4 menos s cuadrada elevado a la 1, donde el 1 no se escribe porque ya está escrito una vez, y por definición de potencias, pues ya no hay que escribirlo, ¿no? Por lo tanto, ya factoricé. Ahora bien, díganme, ¿ya terminé? ¿31? 31, dime. No, porque aún no están acomodados los términos. Ok, esa es una razón. Aún no están acomodados los términos. Esa es una razón. ¿Alguien más me puede decir por qué no ha acabado? 15. 15, ¿por qué? Se puede todavía hacer una multiplicación Todavía se puede hacer. en la parte de arriba. Ok, en el numerador aún se puede hacer una multiplicación. Muy bien. Esa es la otra razón por la que no ha acabado. ¿Qué otra razón hay? 46. 46, dime.
El exponente en el denominador. ¿El exponente del denominador? No, esa no es una razón. ¿Alguien más? Ya me dijeron el acomodo, ya me dijeron la multiplicación del numerador y falta otra razón por la que todavía no he acabado. ¿Cuál es la otra razón? Les pregunto porque obviamente cuando estén haciendo la evaluación ustedes tienen que decidir, ¿no? No les tiene que decir. 25, 25, dime. porque aún hay signos negativos. No, esa no es la razón. 15. 15, dime. Después de la multiplicación se puede hacer una suma o resta de términos semejantes. Ok, esa es otra razón. Se hace la multiplicación en el numerador y se hace la suma de términos semejantes. ¿Qué otra razón hay? Falta una razón. Ya me dijeron acomodo. Ya me dijeron la multiplicación de este por este. Ya me dijeron que después de la multiplicación puedo hacer una suma de términos semejantes. Sí. ¿Qué otra razón hay por la cual todavía no haya acabado? 14. 14, dime. ¿Puedo factorizar el denominador? No, el denominador ya está factorizado. Acuérdense que factorizar es expresar en factores. Y ahí ya están expresados en factores. Por eso se multiplica. 31. 31, dime. Porque todavía hay una división. Exacto, porque todavía hay una división. Y como hay una división, todavía puedo realizar la división. ¿Cuáles son las divisiones que puedo hacer? Pues se ve que la división que puedo hacer es la de esta potencia con esta potencia. Y la de esta potencia con esta potencia. Debido a esas operaciones, a la multiplicación que me indicaron acá, a la suma de términos semejantes y a la división y al acomodo en términos, por eso todavía no he terminado. Siempre hay que saber qué es lo que me hace falta y siempre hay que saberlo explicar. No nada más es así como que, pues creo que se puede hacer esto, ¿no? O sea, argumenten bien todo. Eso es lo que va a separar lo que van a hacer los jefes y los líderes de quienes son los obreros. El jefe te va a saber explicar qué falta y por qué. El obrero no va a obedecer. Y obviamente es obrero que va a vivir toda su vida con el mismo salario. Y eso es muy feo. Los otros van a ir subiendo de nivel y obviamente de salario, ¿no? Entonces de aquí vamos a ver precisamente la jerarquía de operaciones para hacer todo eso que les expliqué. Y entonces me va a quedar que la derivada de la función que depende de la s con respecto a esa misma variable que es s, pues comienzo con signo que es menos. Ahora sí vamos a empezar a separar. Luego viene el coeficiente. El único coeficiente es 1 entre el logaritmo neperiano de 10. Sabemos que esos son números. Luego me voy con variables. Si ustedes se van con variables, acuérdense que hay que decir una división entre s cuadrada y s cúbica. Debido a la definición de potencia, aquí arriba hay 2 s multiplicando, aquí abajo hay 3 s multiplicando. Por lo tanto, al dividir me va a resultar que nada más me queda una s en el denominador. Y ya están separadas las variables. Luego me voy con las funciones exponenciales. Si se dan cuenta, aquí está elevado a la 1, aquí está elevado al cuadrado. Y por esa misma razón, entonces el resultado es 1 entre 4 menos s cuadrada. Sabemos que no se escribe paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis. Y por último, vamos a escribir lo que está en el numerador. Y lo que está en el numerador lo puedo escribir aquí arriba porque también va a ser una función exponencial. Por lo tanto, me queda un 4s cuadrada menos un 12 menos un 3s cuadrada, que obviamente, si yo de una vez, además de multiplicar, realizo la suma de términos semejantes, obviamente voy a utilizar la ley de la resta, porque son números que tienen el diferente signo, y obviamente estoy viendo el concepto de términos semejantes, por eso puedo hacer la suma entre ellos. Entonces me doy cuenta que la resta de estos dos, del 4s cuadrada con el 3s cuadrada, me da como resultado solamente a la s cuadrada. Y entonces viene la pregunta. ¿Ya acabé? ¿Sí? Pues no, todavía no he acabado. Y díganme primero su número de lista. Y díganme, no, ¿por qué? 14. 14, dime. ¿Aún se puede hacer una división? No. 38. 38, dime. ¿Cómo se puede factorizar ¿cómo se dice? El denominador? El denominador, ok.
Entonces, aún se puede factorizar el denominador. ¿Falta alguna otra cosa además de factorizar el denominador? 18. 18, dime. Factorizar el signo. El signo, no, el signo ya está factorizado. Acuérdate que factorizar es expresar en factores. Entonces el menos ya está multiplicando. Entonces ya está factorizado. 55. 55, dime. También se puede factorizar el numerador. Exacto, también se puede factorizar el numerador. Aunque la factorización no se ve tan clara, también se puede factorizar el numerador. Entonces vamos precisamente a factorizar. Y esa factorización se llama factorizar por diferencia de 2 cuadrados. Y la factorización por diferencia de 2 cuadrados, acuérdense que de lo que se trata es obtener raíz cuadrada del... Profe, Dime. es que tengo una duda de dónde salió ese cuadrado menos 12. Por la suma de términos semejantes. Acuérdate, por acá arriba te lo estoy escribiendo. El 4s cuadrada resultó que luego haces la multiplicación de 3 por 4, que te da el 12 que está por acá, el menos 12. Pero ¿Y no también sería el 3 por este. signo Sí, positivo? exacto, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 45. Muy bien, Dios te lo pague. 45. Gracias por cuidarme las espaldas, porque obviamente eso les causa alguna incertidumbre cuando están estudiando, ¿no? Efectivamente, como dice su compañero, es signo positivo. Por lo tanto, no es un 7x cuadrada, sino, perdón, no es un 1s cuadrada, sino es un 7, porque el 4 más el 7, perdón, 4 más 3 me da 7. Entonces, aún así se puede factorizar, ¿eh? Acuérdense que proviene de la raíz cuadrada y de la raíz cuadrada. Y aquí lo importante es la variable, no lo importante son los números, porque un número es una constante y una constante simplemente es un nivel de voltaje, un nivel de temperatura, un nivel de densidad, un nivel de pH. Eso es fácil de implementar, pues no se queden con la idea que los números racionales son complicados, ¿no? Simplemente es un número, el número Neper, como hace rato me dijo su compañero, pues simplemente es es 2.73 y cacho, ¿no? O sea, sigue siendo una constante, no hay tanto problema. Entonces de aquí me queda que sigue siendo menos, sigue siendo 1 entre el logaritmo neperiano de 10, sigue siendo 1 entre s, y sigue siendo una factorización de un producto de dos binomios conjugados, donde esos binomios conjugados surgen de la raíz cuadrada de cada uno. Por lo tanto, aquí me queda raíz de 7, aquí me queda s, que es la raíz del primer factor, raíz cuadrada de 7 y s, uno va a ser suma y el otro va a ser resta, y la otra va a ser raíz cuadrada de 12, raíz cuadrada de 12. Y lo mismo por aquí abajo, aquí va a quedar un 2, que es la raíz cuadrada del primero, una s, que es la raíz cuadrada del segundo, y aquí vamos a escribirle un negativo y al otro un positivo. Acuérdense que pueden escribir primero la resta o primero la suma, como ustedes quieran, ¿no? Primero la resta y luego la suma. Lo que sí es importante es que el siguiente sea conjugado, o sea, una es suma y la otra es resta. Pero no importa cuál escriben primero, ¿no? Ok, sale bien. ¿Ya acabé? 26. ¿26 dijiste? ¿O Sí. 26, dime 26. Ya acabamos, ¿no? No, todavía no hemos acabado. ¿Alguien me puede decir por qué no hemos acabado? 55. 55, dime. Bueno, la raíz de 12 todavía se puede expresar como 2 raíz de 3. Exacto, eso se llama racionalizar al radicando. 55 me dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, aún me falta racionalizar el radicando. Y por lo mismo, como dijo su compañera, eso todavía se puede expresar como eso que acabamos de decir. Eso se denomina racionalizar. Espérenme porque ya no quiere escribir. Ya me equivoqué. Se llama racionalizar el radicando. Acuérdense que el radicando es el que está dentro del radical y el radical es el símbolo de la raíz. Por lo tanto, si ustedes factorizan al 12, ese les da un 4 por 3 y por propiedades de los exponentes pueden escribir raíz de 4, por raíz de 3, y eso implica entonces que eso va a ser un 2 raíz de 3.
Por lo tanto, la derivada de la función que depende de s con respecto a la variable independiente, que también es s, es un menos 1 entre logaritmo neperiano de 10, 1 entre la s, multiplicado por la raíz de 7s más 2 por la raíz de 3 multiplicado. Eso lo pude haber hecho desde antes, Lo estoy haciendo por pasos para que vayan viendo la aplicación de cada concepto y ya posteriormente en los siguientes ejercicios ahí sí ya me aplico varios conceptos, ¿no? Aquí es para que, como vamos comenzando entre comillas, pues les quede claro por qué es uno o por qué es el otro. Y entonces, listo. Y entonces ahora sí, ya tengo racionalizado el radicando y ya se cumple con todo lo que les había pedido. Sin embargo, se acostumbra a que todos los resultados sean positivos. Como todos los resultados son positivos, conviene que ese no sea signo negativo. Por lo tanto, ese signo tiene que multiplicar a alguien. Ahora, fíjense bien en el concepto, El concepto es lo que su compañera hace ratito nos compartió. Este menos, tienen que decidirse si va a multiplicar al numerador o va a multiplicar al denominador. Ustedes decidan. Puede ser a uno o puede ser al otro. No importa. Porque solamente debe de multiplicar al 1. Acuérdense que si tienen un signo negativo, el signo negativo provino de un más entre menos, o un signo negativo provino de un menos entre más. Entonces este signo negativo implica que el denominador solamente es multiplicado por el signo negativo, o que solamente el numerador es multiplicado por el signo negativo. Obviamente si multiplican por más, pues no, todo queda igual, ¿no? No hay ningún cambio. Entonces, vamos a multiplicar el menos por el denominador. Acuérdense que eso se llama propiedad distributiva. Pero obviamente el signo solamente multiplica a uno, no multiplica a los dos. Por eso se llama propiedad distributiva. Se distribuye sobre el minuendo y sobre el sustraendo. Nunca dice la propiedad distributiva que se distribuye sobre los dos factores. Dice que se distribuye sobre el minuendo y el sustraendo, o sobre un sumando y otro sumando. Por lo tanto, pueden multiplicar por cualquiera de los dos, pero para que se siga conservando que uno es positivo y el otro es negativo, entonces voy a multiplicar por el primer denominador. Obviamente, también pude haber hecho la multiplicación por el segundo numerador, para que se siga conservando el más y el menos. Porque si multiplico por el primer factor, me van a quedar los dos negativos y se va a ver feo, ¿no? Acuérdense que tendría que volver a factorizar el signo. Y entonces puede ser, insisto, por el numerador, por el segundo factor del numerador, o por el primer factor del denominador, como ustedes quieran. Vamos a dejarlo con el primero, para que también les quede claro la idea que puede ser por el numerador o por el denominador. Si lo hiciera por el numerador quedaría un poco oscuro, que no se puede hacer por el denominador. Y entonces voy a aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva dice que se distribuye la multiplicación sobre el minuendo o el sustraendo, no sobre los dos factores. Por eso no multiplico por los 4, ¿no? Para que les quede bien claro el concepto. Y entonces ahora sí, me queda que la derivada de la función que depende de s con respecto a la misma variable es primero el coeficiente, que es 1 entre el logaritmo neperiano de 10, luego la variable, que es 1 entre s, el numerador queda idéntico, raíz de 7 por s, más 2 raíz de 3, que multiplica a raíz cuadrada de 7 por la s más, menos 2 por raíz de 3, dividido entre el que voy a hacer la multiplicación. Si hago la multiplicación, la propiedad distributiva me queda menos 2 más s. Pero como sabemos que se debe escribir primero el positivo, por eso mejor escribo la s menos el 2. Obviamente, ahí estoy aplicando una propiedad conmutativa. O sea, estoy cambiando el orden. Aunque sabemos que la propiedad conmutativa no existe en la resta, pero estoy cambiando el orden de los sumandos. Primero escribo el sumando s y luego escribo el sumando menos 2. Al menos 2 lo considero como un sumando. Y por acá también lo hago de la misma manera. Dejo un s más 2. Y ahora sí, ya está factorizado. Acuérdense que cuando yo veo esto, me dan ganas de multiplicar. Porque se ve luego, ¿no? Y entonces ustedes dirían, es que le faltó decir que es s cuadrado menos 4. Pero no hay que multiplicar porque hay que dejar los resultados factorizados.
y el denominador ya está factorizado. ¿Qué es factorizar? Expresar en factores. Y aquí ya tienen dos factores, una s menos 2 y un s más 2. Por eso no hay que multiplicar, para que no se les quede la duda, porque como eso se lo saben, pues, y es algo de lo más fácil, su cerebro dice, hazlo, porque es fácil, yo me lo sé. Pero no, eso no se hace. Con calma, por favor. Y ahora sí ya terminé. Para que sepan hasta dónde terminar, chiquillos. No nada más es a donde ustedes quieran, es hasta donde se debe terminar de acuerdo a las razones. Y eso es toma de decisiones, ¿eh? La toma de decisiones, hasta dónde puedo, hasta cuándo debo de hacerlo. ¿Cuánto tiempo debe de durar el duelo por mi papá que se murió, por mi mamá que se murió, por mi tía que se fue, o por mi novia que me dejó, o por una materia que reprobé, o por una pelea que tuve con mi mejor amigo? O sea, ¿cuánto debe durar el duelo? ¿Toda la vida? Pues no. O sea, debe durar una semana o dos a lo máximo. Y siempre recordarlos. Es complicado, pero necesitan entender eso de cuánto debe de durar cada cosa, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe durar un noviazgo? Pues en el primer engaño cortarlo y ya no volver con él, ¿no? Lo mismo el matrimonio. O sea, debe de estar los conceptos bien aplicados para entender hasta dónde, ¿no? Ese de saber hasta dónde, la única materia que te le enseña es mate. Porque cuando te dicen haz un resumen, pues el resumen no sabes hasta cuándo tienes que seguir haciendo el resumen del resumen, ¿no? O la síntesis, o el punto crítico, o no sé, o sea, hay tantas cosas que luego no sabes hasta dónde, ¿no? Destilar, pues también te lo enseña la química, ¿no? ¿Hasta dónde se tiene que destilar? Ah, pues hasta este punto, ¿no? Pero eso está basado en matemáticas. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, chiquillos? Ok, bueno, entonces acuérdense que lo importante es hasta dónde. Y obviamente derivar en un solo paso. Y entendiendo eso se van a dar cuenta que hasta dónde es lo más complicado, porque son puros conceptos. Pero no es complicado imposible. Es complicado que tienes que ponerte a estudiar para que no haya dudas en tu desempeño, ¿no? Bueno, dejen agarrar otro ejercicio. Para que ya le vayamos cambiando. Este está bonito. Este que les voy a poner es típico de exámenes extraordinarios, a título, parciales, hasta de concursos. Pero no implica que sea complicado. Lo único que implica es que hay que entender qué es lo que debes de hacer. Voy a escribirles que es el más típico, ¿eh? O sea, no es todo el ejercicio. Estoy agarrando un pedacito de un ejercicio. Para que cuando ustedes se lo encuentren, pues simplemente lo hagan y ya, ¿no? No estén preocupando de si le faltó un pedazo o no le faltó un pedazo. No quiero copiarlo, esperen. Ok, ¿están viendo todos el lienzo nuevo que les puse con el ejercicio que acabo de copiar? Sí, profe. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, cuando tengan eso, aquí lo que se recomienda es siempre, primero, haz ley de los logaritmos. ¿Cuáles son las leyes de los logaritmos? Primera ley, el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Segunda ley, que se llama propiedad, el logaritmo de una división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y otra ley que voy a utilizar es precisamente la ley de los exponentes. Y la ley de los exponentes me dice que si yo tengo una potencia con una raíz enésima, esto se va a calcular como el exponente dividido entre el índice de la raíz. Y también vamos a utilizar una propiedad. La propiedad menciona que si tú tienes la división y le estás aplicando una raíz enésima, eso puedes escribirlo como la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Todo eso lo voy a aplicar en un solo paso. Como voy a aplicar solamente los conceptos que les acabo de mencionar, voy a seguir escribiendo f de t. No voy a escribir otra cosa, no voy a derivar. Y entonces, lo voy a hacer en un solo paso, ¿eh? Si no me lo captan, díganme. Aquí va a haber un 11 tercios que multiplica el logaritmo neperiano de t menos 4 menos 2 tercios que multiplica el logaritmo neperiano de t más 2. ¿Alguien me puede explicar de dónde salió cada uno de los elementos que estoy escribiendo?
52. 52, dime. El 11 tercios surge a partir de la definición si tenemos una raíz, por ejemplo, cúbica, y adentro el radical de un exponente cuadrado es 2 tercios. Ok. De ahí sale el 11 tercios, igual el 2 tercios. Ujú. Y ya lo demás es la base. Lo demás es la base. Bueno, te pongo la mitad porque esa última parte no la explicaste bien. ¿Alguien más? 14. 55. 14, dime 14. Bueno, se surgió la resta porque existe una división. Ok, del argumento, ajá. Ok, sale. Y Y ya. bueno, está bien. Te pongo la mitad porque faltó un pedacito. Y el pedacito que faltó es que surgieron dos logaritmos porque precisamente el logaritmo de una división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por eso tengo aquí dos logaritmos, ¿no? Y como me habían dicho, lo demás, o sea, la base, pues termina siendo solamente el argumento. El argumento que tengo en el numerador y el argumento que tengo en el denominador. ¿Sale bien? Así tienen que aplicar los conceptos, ¿eh? Muchos en un solo paso porque son de cuarto semestre. Ya no son de primero, pueden aplicar todo de jalón. ¿Alguna duda? ¿Alguien que les haya quedado alguna duda de lo que estamos haciendo? Ok, entonces ya que apliqué todos esos conceptos en un solo paso, pues ya puedo derivar. Y si ya voy a derivar, pues ya sé que la única fórmula, perdón, voy a utilizar dos fórmulas. La primera es la fórmula de una constante por una función. Y sabemos que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Como hay una resta, va a ser la derivada del segundo. Pero voy a utilizar la misma fórmula. Es la constante por la derivada de la función. ¿Alguien me puede recordar la derivada del logaritmo neperiano de un argumento? 31. 31, dime. ¿Es el recíproco del argumento por la derivada del argumento? Ok, muy bien. 31. Aprendas de las fórmulas así rápido, ¿eh? Todas las fórmulas. Y eso obviamente se lo van a aprender con con el uso, con la práctica. Entonces, la derivada de la función, que depende del tiempo con respecto al tiempo, es la constante por la derivada de la función. Y la derivada de la función es 1 entre el argumento por el logaritmo neperiano de la base. Se les voy a poner esto siempre para que se acuerden que el logaritmo neperiano del número neper es 1. Ya habíamos dicho que eso es por definición de logaritmo. Multiplicado por la derivada del argumento. Pero como es una resta, entonces es la resta de las dos derivadas. La primera derivada es la derivada de la variable con respecto a la misma variable. Es la derivada de la variable con respecto a la misma variable. Y la derivada del 4, ya habíamos dicho que es una derivada de una constante y por lo tanto me da un 0. La siguiente es idéntica. Menos el coeficiente, perdón, menos la constante que multiplica a 1 entre el argumento multiplicado por el logaritmo neperiano de la base. Acuérdense que el logaritmo neperiano es base e, multiplicado por la derivada del argumento. La derivada del argumento solamente es la derivada de la variable con respecto a la misma variable más la derivada del 2, que al ser una constante, la derivada me da 0. Y con eso ya derivé en un solo paso. Y en 2 pasos ya tengo la derivada. Si lo ven en algún video, se van a dar cuenta que se los deriva como en 50 pasos. No lo hagan, háganlo en un solo paso, apréndanse los conceptos, por favor. Y de ahí, pues ya lo único que debo de hacer es, obviamente, jerarquía de operaciones, donde las operaciones van a obedecer a los términos. Acuérdense que esta resta me hace la separación entre el primer término y el segundo término. Y en ese primer término y segundo término, necesito elegir de este primer término, que vuelvo a repetir, está separado por la operación resta. En ese primer término, dime. Tengo una duda. Dime. Bueno, en la parte donde dice 11 tercios logaritmo neperiano de t-4, ajá, no se tenía que restar no se tenía que restar los exponentes, menos 1. No, porque los estoy separando por la propiedad. Acuérdate que en la propiedad dejo de hacer la división, sino simplemente lo que hago es hacer la raíz del numerador y del denominador. O sea, en otras palabras, en lugar de hacer la ley de los exponentes,
Ah, ya entendí. Ah, espérame. Me estaba confundiendo. Ya entendí. Es que la derivada del logaritmo neperiano es 1 entre el argumento. En ningún momento estoy utilizando la fórmula de la potencia. Y acuérdate que en la potencia es el exponente por la base al exponente menos 1. Pero no estoy utilizando la derivada de la potencia. Estoy utilizando la derivada del logaritmo neperiano. Por eso no se le resta 1. ¿Sale bien? Ok, gracias. Sí, entonces ahí, acuérdense de las fórmulas, son diferentes, ¿no? Porque de utilizar tanto la derivada de una potencia, efectivamente, como me decía su compañero, si te acostumbras a utilizar la fórmula de la potencia, pues siempre quieres restarle 1 al exponente. Pero acuérdense que aquí estoy utilizando la derivada del logaritmo neperiano de un argumento, donde es 1 entre el argumento por el logaritmo neperiano del número Neper. Ya saben que este es 1, solamente se los escribo para que se acuerden y les quede más claro el concepto, por la derivada del argumento. O sea, nunca se le resta 1 al exponente, porque aquí no estamos hablando de una base, estoy hablando de un argumento. Por eso apréndanse los nombres, ¿no? Muchos dicen, la derivada de u a la n es n por u, etcétera, ¿no? Y la derivada del logaritmo neperiano de u, o se utilizan siempre la u y la v. Entonces, si se la aprenden por letras, nunca van a entender el concepto. Por eso no se aprendan las derivadas como se los dicen en tantos videos. Y de todos los videos que hay en la red, todos manejan NU, N-1 y DU. Pero nunca les dicen los nombres. Por eso luego no aprenden bien, porque no les están explicando bien. Los profesores de las redes en su gran mayoría son de baja calidad. Y estoy diciendo baja calidad moral, porque no les están enseñando lo adecuado. Les enseñan lo fácil. Y en lo fácil es para ellos el explicar. No es, o sea, no se aplica aquí lo fácil porque necesitan entender los conceptos para ir avanzando. Bueno, ahora bien, utilizo jerarquía de operaciones. De una vez voy a utilizar el concepto de término. Y en el concepto de término, sabemos que lo primero que debe de ir es el signo. Si ustedes piensan en signo, aparentemente este es un signo, pero es una resta. Y al ser a 1 quítale nada, pues sigue quedando el 1. No hay ningún signo, pues. Por lo tanto, aquí no aplica lo de signo. Luego me voy a coeficiente. El coeficiente, pues si ustedes se acuerdan, es el 11 tercios y también es el logaritmo neperiano de E, donde sabemos que ese es 1. Y 1 por 3, al multiplicar denominador por denominador, pues esto sigue siendo 11 tercios, ¿no? Ah, me faltó. El otro coeficiente es dt en dt, que es 1, pero 1 por 11 tercios sigue siendo 11 tercios, así que no pasa nada, ¿no? Y luego debe haber la variable, pero no hay variable. Por lo tanto, lo que sigue es este que está aquí, donde ese que está ahí se denomina función exponencial. Y la función exponencial entonces me queda como 1 entre t menos 4. Permítame tantito, ¿eh? Ya regresé. Bueno, entonces hacemos lo mismo para el segundo término. En el segundo término, entonces resulta que lo primero que debo escribir es el signo. Si ustedes se dan cuenta que hay un signo negativo, que esta suma le dice al 1 agrégale 0, por lo tanto sigue siendo 1, ese no es signo, y solamente queda ese primer signo que está multiplicando. Luego me voy con el coeficiente. El coeficiente sabemos que son los números, las constantes. Entonces aquí hay un 2 tercios, aquí hay un 1 y aquí hay otro 1. Este 1 por este 1 sigue siendo 1 y 1 por el 2 tercios pues sigue siendo 2 tercios, ¿no? Entonces se deja el coeficiente que es 2 tercios. La variable, no hay variable, y entonces me voy a la función exponencial, donde sabemos que es este t más 2 que debe de estar en el numerador, perdón, en el denominador. Y entonces aquí me queda 1 entre t más 2 y ya escribí todo a manera de término. Ahora pregunto, ¿ya acabé? El 55. 55, dime. Todavía no, porque se pueden realizar multiplicaciones. Ah, no, porque acuérdate que ya está factorizado. Y el factorizar es que el 3 es un coeficiente que ya está factorizado del 3 menos 4. Entonces no hay que realizar multiplicaciones porque ya está factorizado. ¿Alguien más? 15. 15, dime 15. Se puede hacer la resta de los coeficientes que multiplican al 1t más 2 y al 1t menos 4. Los coeficientes no se pueden restar porque son factores. Entonces, estamos hablando de términos que no son semejantes. O sea que hay un coeficiente
que pertenece a esta función exponencial. Y hay otro coeficiente de otra función exponencial. El 11 tercios y el 2 tercios no se pueden restar porque no son términos semejantes. El 11 tercios y el 2 tercios pertenecen a dos funciones exponenciales diferentes. O sea, no puedes decir 11 menos 2 te da 9 tercios. No, eso no lo puedes hacer. La resta de los coeficientes no se puede hacer. ¿Alguien más? Que les quede claro, coeficientes no lo puedo hacer. O sea, no puedo hacer el 11 tercios menos el 2 tercios para que me quede 9 tercios. Y obviamente eso sea 3. Eso no se puede hacer. ¿Alguna otra opción de por qué ya acabamos o por qué no hemos acabado? ¿Qué número, perdón? 36. 36, dime. Sí, ya acabamos porque no hay raíces en el denominador y ya está factorizado. No, todavía no hemos acabado. Efectivamente, no hay raíces en el denominador, efectivamente está factorizado, pero todavía no hemos acabado. 55. 55, dime. ¿Todavía se puede factorizar otra vez? No. ¿Se puede sacar el común? El común, ajá, pero acuérdate que si el 3 es el factor común, solamente es un coeficiente, entonces no tiene tanto sentido factorizar solamente un coeficiente. Por eso es un 13, dime. ¿13 o 3? 3, dime. ¿Por el exponente negativo? No, no hay ningún exponente negativo. Todos son positivos. Está en el denominador. 25. 25, dime. 46. Dime 25. No, porque aún se puede realizar una división. No, la división no la puedes hacer porque te quedaría expresión decimal. ¿Alguien más? 46. 46, dime. La suma de 11 tercios y 2 tercios, bueno, es resta. Sí, ya te había dicho eso no se puede hacer porque son coeficientes. 42. 42, dime. La resta de fracciones y a tomar como denominador 3 por t menos 4 por t más 2. Exacto. Lo que todavía puedo hacer es la resta de números racionales. Fíjense cómo es muy diferente la resta de coeficientes que les dije, es un número racional y puedes hacer la resta. Eso sí se puede hacer porque son dos números racionales donde hay una resta. Y por lo tanto, como dijo su compañera, lo primero que debes de hacer es obtener el mínimo común múltiplo. Pero ustedes saben que por la multiplicación de todas las bases en el denominador. Es la multiplicación de todas las bases que están en el denominador. Y entonces la derivada de la función de t con respecto a t tiene que ser primeramente el mínimo común múltiplo. ¿Cuáles son todas las bases? La primera base es el 3. Entonces escribo el 3. ¿Cuál es la segunda base? La segunda base es t menos 4, porque recuerden que la raya de fracción es un paréntesis y eso me lleva a que t menos 4 completa sea la base. La siguiente base es t menos 4. ¿Cuál es la siguiente base? La siguiente base es el 3, pero el 3 ya lo tengo. Como ya lo tienes, no lo vuelves a escribir. Dense cuenta cómo es el mismo 3. Como es el mismo 3, ya no se vuelve a escribir. Y la otra base es el t más 2. Y entonces la otra base, que es el t más 2, pues también la escribo. Y escribo la otra base, que es t más 2. Eso es lo que hacía falta, hacer la suma de números racionales, que es muy diferente a la suma de el 11 tercios y el 2 tercios, que solamente son coeficientes. Por eso vayan captando esta parte de lo que les estoy explicando, ¿no? Para que tengan los argumentos de saber qué es lo que pueden o no pueden hacer. Ahora bien, ¿qué me dice la resta de números racionales? Pues me dice que tienes que dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. Eso les lleva a que entonces van a dividir 3 entre 3 que me da 1, t menos 4 entre menos 4 que me da 1, y solamente el t más 2 va a multiplicar al 11. Entonces, si el t más 2 multiplica al 11, de una vez haciendo la operación, me va a quedar un 11t más 22.
Acuérdense que no estoy hablando de producto cruzado, porque muchos quieren hacerlo como producto cruzado y ahí viene el problema, ¿no? Es más, vamos a escribirlo por las piedritas para que quede bien claro. Es el 11 que multiplica al t más 2 y mejor en la siguiente ya hago la operación, ¿no? Luego viene el menos y voy a hacer lo mismo. Voy a dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. Por lo tanto, si divides 3 entre 3 te da 1, si divides t más 2 entre t más 2 te da 1, y entonces lo único que hay que multiplicar es el t menos 4 por este 2. Y por orden, pues lo que escribes primero es al 2, porque el 2 es un coeficiente que va a multiplicar al t menos 4. Vuelvo a repetir, lo hice en pasos separados para que no se vayan a confundir, ¿no? Obviamente al hacer eso, pues ahora sí resulta que hay una propiedad distributiva, porque tengo que distribuir la multiplicación del 11 por la t, por el sumando y por el otro sumando, y también hay que distribuir la multiplicación del menos 12 por el minuendo y el sustraendo. Y entonces, si hago la multiplicación, me queda que la derivada de f de t, que depende de t, es un 11t más 22 menos 2t más 8 dividido entre un 3 que multiplica el t menos 4 que multiplica el t más 2. Y entonces, obviamente lo que hay que hacer es la suma de términos semejantes. Semejantes, donde entre este y este hay que aplicar una ley de la resta, porque son signos diferentes, y entre este de aquí y este de aquí hay que aplicar una ley de la suma, porque son signos iguales. Y entonces aquí me queda que la derivada de la función que depende de t con respecto a la misma variable independiente es un 9t por aplicar la ley de la resta y un más 30 por aplicar la ley de la suma. Y lo voy a dividir entre un t que multiplica una t menos 4 y que multiplica un t más 2. ¿Ya acabé? 14, dime. Todavía puedo factorizar el numerador. Todavía se puede factorizar en el numerador, muy bien. Y esa factorización del numerador obedece también al máximo común divisor. Y si obedece al máximo común divisor, entender es que entre el 9 y el 30 tienes que obtener el máximo común divisor. El único número que divide a los dos es el 3, porque aquí te da 3 y aquí te da 10. Y ya no hay otro número. Entonces, el número que se puede factorizar es el máximo común divisor. Entonces factorizo por máximo común divisor. Y entonces al factorizar por máximo común divisor, a mí me va a quedar que la derivada de la función que depende del tiempo con respecto a la misma variable es un 3 que multiplica. Recuerden que se tiene que hacer una división. Y si hago una división, este 9t entre el t dividiendo elemento entre elemento, me va a resultar que 9 entre 3 me da 3 y t entre 1 me queda la t, aquí es un 3t, y luego lo mismo con el más 30 dividido entre el más 3, más entre más me da más, y 30 entre 3 me da 10, quedándome aquí un más 10, y aquí abajo tengo un 3 por un t menos 4 por un t más 2. ¿Ya acabé? 55. 55, dime 55. Todavía no, porque se puede dividir el 3 entre el 3. Todavía se puede dividir, y como todavía se puede dividir, entonces hacemos la última división del 3 entre el 3, y sabemos que la división del 3 entre 3 me da 1. Entonces aquí divido, ya saben que dividir es repartir, y entonces me queda que la derivada de la función que depende del tiempo con respecto al tiempo es 3t más 10. No escribo paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis, ya no es necesario, entre un t menos 4 que multiplica a un t más 2. Abajo sí debo de escribir los dos paréntesis porque me están implicando una operación. Y si se dan cuenta, ahora sí ya no hay nada que hacer, porque no hay exponentes negativos, no hay raíces en el denominador, ya no se puede factorizar, ya no puedo hacer operaciones, y ahora sí ya acabé. Pero todo surgió, insisto, de la aplicación de las leyes de logaritmos. Apliqué todos estos conceptos para que la derivada fuera mucho más fácil y en ningún momento me metí con una derivada de una división. Esa es la gran ventaja de aplicar y de conocer las leyes de los logaritmos.
¿Alguna duda, jóvenes? Ok, sale bien. Entonces, dejo